Bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a aprender sobre los tipos de rodadura que existen en el diseño vial. Existen 4 tipos. Estos 4 tipos son el pavimento flexible, el pavimento rígido, el pavimento articulado y el empedrado. Como primero vamos a hablar sobre el pavimento flexible. Para nosotros el pavimento flexible es el pavimento que nosotros tenemos una capa asfáltica. En esto nosotros, para la colocación de este pavimento, lo que nosotros tenemos que hacer es como ya nosotros tenemos que tener el terreno natural, tenemos que tener una subrasante, una subbase, la base, y de ahí vamos a tener nuestra capa de rodadura, que va a ser revestimiento asfáltico. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se divide el pavimento flexible. Es decir, en la parte de aquí nosotros vamos a tener la subrasante, que es el terreno natural. Vamos a tener una subbase, que va a ser de un elemento granular. Vamos a tener la base. Esta base es como un cojín que nos va a ayudar a la superficie, y la capa y el revestimiento asfáltico. Para la colocación de esto, nosotros lo que vamos a hacer primero va a ser la limpieza de la superficie. Para esto vamos a utilizar una barredora mecánica. Que es este equipo de aquí, que no siempre va a ser utilizado. ¿Por qué? Porque, digamos, si nosotros tenemos ya compactada la base, nosotros no requerimos, digamos, de hacer una limpieza. Nosotros vamos a requerir de utilizar esto cuando nosotros hagamos un recapeo, es decir, un mantenimiento. Caso contrario, la verdad es que no va a ser necesario, ¿no?, que nosotros utilicemos esta barredora mecánica. Como segundo punto, nosotros necesitamos determinar qué tipo de emulsión vamos a utilizar. Existen 2 emulsiones, que es la emulsión en frío y la emulsión en caliente. La emulsión en frío es un líquido que es bituminoso. Este líquido no requiere, digamos, si es en frío, pues podemos dejarlo y al día siguiente instalar el pavimento. En caso de utilizar nosotros un pavimento caliente, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar el tipo de adherencia que vamos a ver, y también tenemos que ver si esta mezcla asfáltica, tenemos que exactamente ver la temperatura a la que tiene que estar al salir de la máquina asfáltica. En nuestro caso va a ser el terminador asfáltico, que es la maquinita que nosotros hemos visto muchas veces que están en obra. Esta máquina de aquí se requiere que no esté, cuando esté ya en campo, que no esté menor a 85 grados centígrados. Entonces nosotros con esto procedemos a vertir el asfalto, y después de esto lo que nosotros vamos a hacer es procedemos a compactar. Nosotros, para proceder a compactar, vamos a utilizar lo que es el rodillo mecánico, que es esta maquinaria pesada de aquí. Con esto lo que nosotros vamos a hacer es, mientras el asfalto está caliente y se va enfriando, nosotros vamos a compactar con esta maquinita que vemos aquí. Esto nos va a servir que quede un acabado liso y que se enfríe adecuadamente. Para nosotros, después de esto, proceder a la apertura de la vía, ya que podemos utilizar la vía correctamente. Después nosotros vamos a tener también el pavimento rígido. El pavimento rígido es una losa de concreto. Esta losa de concreto, para nosotros, lo primero que tenemos que hacer es limpiar la subrasante. Al nosotros ya tener limpia la subrasante, nosotros vamos a poner una base granular. Esta base granular nos sirve para que dé un soporte a nuestra capa de hormigón, y después de esto nosotros procedemos a
procedemos a verter el concreto que va a venir en mixers. Entonces nosotros en la siguiente imagen podemos ver que nosotros tenemos la subrasante, que es el mejoramiento que vamos a utilizar en el momento. Vamos a tener la base granular, que es la parte de aquí, que es la base granular, y después nosotros vamos a verter el cemento, que es la parte de aquí. Muchas veces se puede o no poner varilla. Esto depende del requerimiento que haya sido especificado. Después de nosotros verter el hormigón, lo que vamos a hacer es, vamos a extender y vamos a proceder a hacer la nivelación. Para nosotros hacer la nivelación vamos a utilizar la máquina de King, que es una regla vibratoria, y eso nos permite hacer una compactación y darle un acabado superficial para que tener esas líneas que nosotros necesitamos en el hormigón para que a veces no se resbalen o tenga un tipo de agarre o fricción. Después de esto nosotros podemos utilizar esta máquina de aquí, que es la alisadora o el helicóptero. Con esto nosotros podemos alisar y dejar un acabado adecuado. Ya teniendo esto dejamos secar y vamos a proceder a realizar lo que es el curado del hormigón. ¿Esto para qué? Para que no se creen fisuras y la resistencia del hormigón se siga desarrollando hasta los 28 días y tengamos una buena resistencia. Después de esto lo que nosotros vamos a hacer es proceder a hacer la apertura de tránsito. Y también tenemos lo que es el pavimento articulado. El pavimento articulado es lo que nosotros conocemos como el adoquinado. En este no se requiere ni tener una subbase. Podemos tener una base, que normalmente siempre esta base va a ser de arena. Esta arena, entonces lo que primero nosotros procedemos a hacer es hacer la colocación y la nivelación de la arena. ¿Para qué? Para que esto nos sirva como una capa permeable. Con esto nosotros no vamos a utilizar maquinaria pesada como habíamos utilizado en lo que es el pavimento flexible, el pavimento rígido. Esto normalmente se hace a mano con personal humano. Entonces lo que nosotros primeramente utilizamos es el adoquinado y de ahí vamos armando poco a poco el adoquinado. Primero es la capa de arena, de ahí el adoquinado y después se vibra. Normalmente se vibra con la máquina que nosotros conocemos como el sapito o puede ser la niveladora. Nosotros después de esto procedemos a utilizar un tipo de arena que se conoce como polvo azul. ¿Para qué? Para que se vaya rellenando los espacios que quedan entre los adoquines, y esto nos va a permitir que no existan filtraciones. Nos va a permitir también que no se nos dañe la vía y que no se adoquines. Esto podemos determinar que en nosotros no tenemos una subbase. Nuestra base va a ser la base de arena y nada más. Después de esto nosotros lo que nosotros tenemos es un coeficiente estructural que solo para el pavimento. En esto se requiere que nosotros tenemos ciertos parámetros que debemos cumplir para un módulo resiliente. Con esto requerimos que para nuestra capa asfáltica en caliente nosotros tenemos un módulo en especial de acuerdo a la cantidad de vehículos que van a pasar por día por esta zona. También como dato importante, se puede decir que en el pavimento rígido la mayoría de cargas no pasan a la capa a las diferentes capas. Por eso el hormigón el pavimento rígido no tiene varias capas, como a diferencia que tiene
pavimento flexible porque el otro recibe las cargas y las transmite las diferentes subcapas que tiene, en cambio este no. También podemos definir, nosotros vamos a tener un módulo de confianza. Este módulo de confianza nos indica que si nosotros tenemos nivel de confianza, a medida que sea más seguro nuestro pavimento, va a tener mejores niveles de confianza. Es decir, nosotros si tenemos autopistas, calles de segundo orden y calles locales, vamos a tener diferentes niveles de confianza. En esto se refiere, digamos, también tiene que depender si es una vía rural o es una vía entonces nosotros vamos a tener diferentes y esto nos va a ayudar, digamos, a donde se consideran varios eventos, la cantidad de vehículos que van a pasar, pese a que, digamos, nosotros diseñamos, no siempre vamos a tener el número exacto de la cantidad de ejes que van a pasar por nuestra vía y podemos cometer errores. No, igual la tasa de motorización puede crecer abruptamente y no podemos definir esto al 100%. Entonces, con esta tasa, con este nivel de confianza, nosotros lo que vamos a hacer es guiarnos en un error calculado que podríamos tener a futuro. Después también tenemos lo que es la desviación estándar. Para nosotros la desviación estándar es la variabilidad del pavimento, es decir que nosotros tenemos un cierto de desviación que nos va a ayudar a hacer ciertos cálculos. Después de esto nosotros tenemos el índice de serviciabilidad. Y esto nos indica que nuestra vía al inicio y qué tan buena es nuestra vía cuando requiere un mantenimiento. Es decir, va a haber una variación inicial y una variación final. Lo que nos sirve es que, digamos, al inicio va a tener una vida útil y después se van a realizar mantenimientos para que la vida útil no falle. Y, digamos, nosotros normalmente siempre vamos a tener que tener un índice de serviciabilidad entre 4.2 y 4.5, porque para cuando nosotros a los 2 años hagamos un mantenimiento, no tengamos que hacer el mantenimiento de una vía que esté totalmente destruida.